Hola, bienvenidos a esta nueva clase de Cristo es el Camino sobre el Evangelio, aquellas buenas noticias que hablan la Biblia y que son necesarias y vitales para usted, si es que todavía no ha escuchado y no ha respondido a estas buenas noticias que Dios tiene para su vida. Entonces, en esta ocasión, queremos darle la bienvenida y queremos seguirle invitando a que cada semana pueda continuar acompañándonos y que en esta ocasión pueda escuchar el mensaje que Dios tiene para su vida. Entonces, me gustaría decirle que la clase de hoy se va a llamar algo que es necesario para su vida y para la mía. Entonces, como acostumbramos a hacer, solemos leer y estudiar un poco una porción de la palabra de Dios y ver el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de eso, me gustaría invitarle a que me acompañe a orar, a que le pidamos a Dios su dirección y que le pidamos a Él que sea quien nos habla en nuestra vida. Quizá estamos necesitados, quizá hay enfermedad en casa, quizá hay escasez de recursos financieros. Yo no los conozco, pero Dios sí. Entonces, en esta ocasión me gustaría que pudiéramos orar y sobre todo, ¿verdad?, por la escasez espiritual que muchos de nosotros tenemos. Y es por eso que la palabra de Dios es siempre pertinente y está siempre lista para hablarnos a cada uno de nosotros. Entonces vamos a pedirle a Dios su dirección. Dios, te agradecemos en esta tarde porque tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra y gracias porque nos permites estudiarla. Suplicamos que sigas bendiciendo la vida de cada uno de los que están viendo y escuchando, Padre, este video. Suplicamos que tú sigas bendiciendo sus hogares, sus familias, Señor, y que también, Señor, sigas bendiciendo la vida espiritual de cada uno de nosotros. Que tu palabra sea quien nos hable. Y Padre, si hay alguien que no te conoce, que en esta ocasión pueda eh, venir, Señor, a tu Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe. Gracias por ese sacrificio de mandar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, porque nuestro pecado nos estorbaba, porque nuestro pecado nos impedía estar contigo. Ayúdanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a poder meditar en lo siguiente. Hay un artículo que trata lo siguiente y dice que hay 20 cosas que una persona debe hacer antes de morir. Entonces, ¿qué cosas usted cree que debe hacer una persona antes de partir de este mundo? El artículo es interesante y menciona 20 cosas que es necesario que usted anote en una lista y que usted diga, hoy no he hecho esto. No me puedo morir sin haberlo hecho. Entonces, el desafío de este artículo es de que usted pueda anotar y pueda ir haciendo estas cosas y las pueda ir palomeando, vamos a decirlo así, que pueda colocar una palomita y entonces al terminar las 20 actividades, usted y yo podremos morir tranquilos. De eso se trata el artículo. Pero solamente voy a mencionar tres cosas que ese artículo invita. Una de las cosas, bueno, antes de ver eso, quiero preguntarle a usted qué cosas le faltan por hacer antes de morir. Esa es la pregunta de este artículo. ¿Qué cosas a usted le falta por hacer antes de morir? ¿Puede usted el día de hoy dormir tranquilo y quizás si uno no despierta, usted dice, yo hice todo lo que tenía que hacer y puedo morir tranquilo? De eso se trata el artículo. La primera cosa que dice el artículo es que usted y yo no podemos morir sin escribir un libro. Dice que no importa pues que veamos el libro como algo muy grande y un proyecto bastante ambicioso. Dice que podemos comenzar con unas cuantas palabras, unos cuantos capítulos y entonces se puede volver un mini libro eh, que hasta puede ser publicado. Dice, no importa si nunca has publicado su libro, simplemente usted tiene que formular un libro, ya sea que usted lo haga
en con papel y lápiz, o bien que utilice un documento Word en la computadora y que pueda prácticamente hacerlo. Que usted formule de qué se trata su libro, su introducción, sus capítulos, su conclusión y que usted lo deje ahí. Y usted puede morir tranquilo porque a lo mejor alguien se va a encontrar ese archivo o ese cuaderno y puede hacerse famoso en un momento dado. Pero bueno, la pregunta es, ¿usted ya escribió un libro? Según este artículo, usted no puede morir sin antes escribir un libro. Segunda cosa, usted no puede morirse sin haber invitado a comer a alguien de la calle. Sí, a alguna persona de la calle que usted pueda realmente decirle, oye, ¿quieres comer? Ven para acá, aquí te abrimos la puerta de nuestra casa y queremos invitarte el día de hoy. Ven, por favor, pásale adelante, siéntate. El artículo no da las razones por las cuales hay que hacerlo, pero propone eso, que usted y yo debemos invitar a una persona que quizá pasa mucho tiempo en la calle o vive en la calle, invitarla a comer. Pregunta que hace el artículo, ¿usted ya invitó a alguien a comer? Que viva en la calle, que esté en la esquina pidiendo algún dinero para sobrevivir. Y la tercera cosa es que usted no puede morir sin haber comido carne de iguana y víbora. En la modalidad que usted guste y quiera, con los chiles que quiera, las salsas que usted quiera, con cebolla, sin cebolla, con chile, sin chile, con tortilla de maíz, de harina, en pan, lo que usted guste y quiera, pero tiene que llevar el elemento de carne de iguana y víbora. Cocinar de la manera en la que usted guste y quiera, de acuerdo a sus preferencias, con aceite, sin aceite, pero tiene que estar presente. Carne de iguana y víbora. La pregunta es, ¿usted ya comió iguana y víbora? Bueno, si no es así, este artículo, reitero, son 20 cosas, aquí llevamos 3, solo voy a dar estas 3. La pregunta es, ¿usted pudiera morir tranquilo a la luz de lo que dice este artículo? Pero sabe que la Biblia habla de otra cosa que es más importante, que usted y yo no podemos morir sin haber hecho esto. ¿Cómo así? En la Biblia hay un libro llamado Juan. Está en el Nuevo Testamento. Las Biblias comúnmente dicen San Juan, Evangelio según San Juan. En el número 3, que es el capítulo 3, y a partir de ahí narra una historia de una persona llamada, Nicodemo. Entonces, hay algo que él tenía que hacer antes de morir. Y eso aplica para usted y para mí. Esta persona viene a encontrarse con Jesús. Y es algo que también nosotros tenemos que hacer antes de morir. Encontrarnos con el Hijo de Dios. Y quiero que comencemos a leer. Vea, ahí en la pantalla está prácticamente el pasaje bíblico. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, la historia trata de un personaje llamado Nicodemo y encuentra a Jesús. Entonces, esto es algo que usted y yo tenemos que hacer antes de morir. Encontrarnos con el Hijo de Dios, que es Jesús. ¿Por qué razón? Hay 3 características aquí de Nicodemo y hay 3 características de nosotros que necesitamos examinar y que necesitamos realmente ver que tenemos una necesidad muy grande en nuestro corazón, por encima de comer iguana, por encima de escribir un libro o de invitar a alguien a comer de la calle. Hay una necesidad en nuestro corazón y es una necesidad de encontrarnos con Jesús, de pedirle perdón y de creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Nicodemo venía con una necesidad muy grande, quizá como usted, con una necesidad bastante, bastante grande. Dice la historia que había un fariseo, dice que él era uno de los fariseos. Los fariseos eran personas encargadas de la enseñanza de la palabra de Dios en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué vendría Jesús? Este hombre fariseo viene y dice que es principal entre los judíos, o sea que era una persona realmente que era de élite, estaba entre los principales, entre los primeros, entre la gente prominente de su tiempo. Y viene algo interesante porque dice que vino a Jesús de noche. Entonces la primera característica que vemos aquí es de
que Nicodemo no tiene vida espiritual. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, sin vida espiritual. Y puede ser que estemos bien, puede ser que tengamos buenos recursos, puede ser que tengamos buena economía, pero seguimos sin vida espiritual. Eso realmente no tiene mucha ventaja, porque lo más importante que está aquí adentro no tiene vida. Estamos separados de Dios. Estamos viviendo vida sin Dios. Dice el versículo 2 que este vino a Jesús de noche. Entonces Nicodemo viene y se quiere encontrar con Jesús. Y dice que viene a él de noche. Antes de eso, hay un pasaje, un versículo anterior, en Juan 2:25, que dice lo siguiente, y hablando de Jesús. Y Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces hay algo interesante cuando usted y yo nos acercamos a Jesús. Si usted y yo venimos el día de hoy a Jesús, sabe que Jesús sabe lo que hay en su corazón. Jesús sabe lo que hay en su vida. Jesús sabe la necesidad más profunda de su corazón, así como lo supo con Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús y Jesús ya sabe la necesidad más grande que tiene este principal fariseo, esta persona que se encargaba que era una persona prominente y se encargaba de enseñar la palabra de Dios en ese tiempo. Entonces Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él quiere realmente satisfacer esa necesidad en nuestro corazón. Es la necesidad de tener una relación correcta con Dios. Es la necesidad de tener salvación espiritual, vida espiritual. Por eso es que Nicodemo viene sin vida espiritual. ¿Por qué de noche? Hicimos la pregunta. Dice que Nicodemo entonces viene a Jesús de noche. ¿Por qué razón viene de noche? Hay dos posibles razones. La primera es porque no quiere ser visto. No quiere ser visto de los fariseos. Su otro grupo, sabe que el grupo de los fariseos no le caía muy bien Jesús. Jesús era un personaje que para ellos era alguien que digno de rechazar. Y entonces él como fariseo quizá no quería que los demás vieran que él estaba buscando a Jesús. Y la segunda razón era para entablar quizá una relación con él, una conversación con él. ¿Por qué razón? Jesús en las mañanas y en las tardes estaba muy ocupado, y también en las noches, pero no como en la mañana y en la noche y en la tarde. Y Nicodemo también, como un prominente en ese tiempo, estaba ocupado. Entonces viene él de noche. ¿Para qué? Quizá para tener una conversación con Jesús más profunda, sin interrupción. Pero hay algo interesante. Quizá la palabra noche también signifique aquí en la Biblia oscuridad espiritual. ¿Sabe cómo viene Nicodemo a Jesús? Viene con una oscuridad espiritual, viene perdido, viene alejado de Dios, viene realmente sin vida espiritual. ¿Por qué Jesús viene? ¿Por qué viene Nicodemo de noche? Quizá Nicodemo viene en un estado de oscuridad espiritual. ¿Usted se encuentra así en esta hora? Jesús quiere darle vida, Jesús quiere cambiar su corazón, Jesús quiere darle esperanza, Jesús quiere satisfacer la necesidad más profunda de su corazón, que es estar en una comunión con Dios, es tener una relación correcta con Él, que el día de hoy no la tiene. Por eso es que Él vino a morir por nosotros. Dice Juan 3 al 4, el mismo relato, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús rápidamente, vea cómo Nicodemo le dice: tú eres un maestro y haces obras y haces milagros. Realmente, si usted lee la Biblia, Jesús acaba de de hacer un milagro. Acaba de hacer un milagro ahí en el capítulo 2. Y entonces Nicodemo viene y como intenta adularlo y decirle: sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque se ve que Dios está contigo. Y Jesús, hermanos, compañeros, amigos, y bien si hay algún hermano que está viendo esto, Jesús, ¿qué está diciendo? Jesús realmente le dice en el 3: te voy a decir algo, Nicodemo. De cierto te digo, lo que te voy a decir es importante. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces aquí hay algo que tenemos que hacer antes de morir. Y no se trata de escribir un libro, y no se trata de comer carne de iguana. Se trata de nacer de nuevo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesús no se estaba refiriendo a volver a nacer físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo viene Nicodemo? Viene muerto espiritualmente, viene sin vida. Y muchos de nosotros estamos así. Quizá usted está en esa condición. Vea qué triste es el caso de Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo viene sin vida. Y Nicodemo también vemos que no entiende las cosas espirituales. Jesús le dice, tienes que nacer otra vez. Y Nicodemo dice, a ver, ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Nicodemo, ¿qué dice? ¿A poco puedo entrar otra vez en el vientre de mi mamá? Nicodemo no entiende que lo que Jesús está hablando es algo espiritual. Una persona sin Dios y sin Jesús no entiende las cosas espirituales. No entendemos y no nos interesa realmente, porque cuando alguien nos habla de Dios o alguien nos invita a escuchar algún estudio, realmente nosotros estamos cerrados y no entendemos las cosas espirituales y no nos importa entenderlas. Es algo que está fuera de nuestra agenda, es algo que no nos interesa. Pero quiero decirle esto, necesitamos hacer algo antes de morir y es nacer de nuevo. Vamos a ver qué es eso de nacer de nuevo. Una persona que no entiende las cosas espirituales es como Nicodemo. Vea lo que dice la Biblia en otra parte. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted y yo hemos nacido una vez, físicamente, y estamos aquí, podemos tener la edad que usted guste y quiera, 10, 20, 50, 80, 100 años, pero Jesús está hablando de que tenemos que nacer espiritualmente de nuevo. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos alejados de Dios, separados de Dios, muertos. Y dice el pasaje que el hombre natural, o sea, un hombre que solamente tiene un nacimiento físico, pero no un nacimiento espiritual, no percibe lo que hay en la Biblia. Y así como Jesús le habla a Nicodemo, cuando dice ahí que no las puede entender, yo uso lentes, es como si usted usa lentes, se quitara los lentes. No alcanzo a percibir lo que está delante de mi pantalla, está muy borroso. Necesito lentes para qué, para entenderlas. Si yo no he nacido de nuevo es como si tuviera lentes y no alcanzo a ver y a entender muchas cosas. Pero necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos arrepentirnos y creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para poder entender, para poder reconciliarnos con Dios. Por eso es que tenemos ahí que Nicodemo vino a Jesús de noche sin vida espiritual. Y Nicodemo que no entendía. Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo y él no entiende las cosas espirituales. Juan 3, 5 al 7, el relato continúa de la siguiente manera. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice otra vez a este Nicodemo, ¿verdad? Y le dice y le muestra, sabes que el que no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí cuando dice que el que no nazca de agua, hay algo interesante. Unos años antes hubo un personaje llamado Juan del Bautista, que él fue un enviado de Dios y se paró a predicar que toda la gente se arrepintiera porque iba a venir ahora sí el que iba a reconciliar al mundo con Dios. Entonces él decía, el que esté preparado, venga y arrepiéntase para que esté preparado. El que no esté preparado, perdón, para recibir al Hijo de Dios, necesita entonces arrepentirse. ¿Y sabe qué voy a hacer? Lo voy a bautizar. ¿Qué era el bautismo? Era sumergirlo en el río que se encontraba por ahí, el río Jordán. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente tenía que decirle delante de la multitud cuáles eran sus pecados de los cuales se arrepentía. Entonces, probablemente, si usted quería arrepentirse, usted cambiaba en el sentido de que le decía a Juan, yo antes era un borracho, yo antes era un drogadicto, yo antes vivía lejos de Dios, pero el día de hoy, delante de las personas, quiero decirles que yo ya no quiero hacer así. Yo quiero hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero que ustedes vean que yo voy a hacer lo posible para no hacerlo más. Entonces, cuando le dice Jesús a Nicodemo, el que no naciere de agua, quizá está hablando de una renovación, como esto que es el arrepentimiento. Tener esta renovación espiritual. No solamente ser remojado en agua, porque alguien puede ser remojado y el agua no es mágica, sino está hablando de una renovación dentro de nosotros.
¿Quién puede lograr esa renovación? Jesús. Dice ahí, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si usted nace físicamente, somos seres físicos. Pero si ustedes y yo nacemos espiritualmente, a través de Jesucristo, a través del Espíritu de Dios, somos seres espirituales. Y le dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles, yo estoy viendo tu cara. Y Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús conoce su corazón y el mío. Y conocía el de Nicodemo. Y le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario que nazcas de nuevo. Vea cómo Jesús no dice, Nicodemo, necesitas escribir un libro antes de morirte. Necesitas realmente viajar a París antes de morir. Le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. La pregunta es, ¿usted ya nació de nuevo? Dice ahí. La tercera cosa, si no hemos nacido de nuevo, es que no podemos ver ni entrar en el reino de Dios. Jesús se lo dijo, ¿no? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo 3 veces a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no va a poder entrar ni ver el reino de Dios. De nuevo, la necesidad más grande que tenemos es tener una relación con Dios, pero nosotros estamos lejos de Dios, nosotros estamos alejados y separados de Dios por nuestro pecado, por nuestra decisión de pecar. Entonces, ¿qué sucede? Viene entonces una separación, y esta separación trae muerte espiritual. ¿Cómo vino Nicodemo a Jesús? Con una necesidad muy grande en su corazón, y no era de dinero, era un vacío en su corazón porque estaba lejos y separado de Dios. Y esa es la necesidad más grande que usted tiene en esta hora. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Que no vamos a poder ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Y qué cree? Usted y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Usted y yo fuimos creados para estar en comunión con Dios. Y ahí viene la mayor tragedia, que ustedes y yo estamos viviendo una vida sin propósito, sin razón de ser. ¿Por qué? Porque el propósito de la vida se llama Dios y nosotros estamos lejos de Él. Vea lo que dice Juan capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo, tú oyes, tú puedes sentir el viento, no lo ves, pero tú lo sientes. Es lo mismo con el nuevo nacimiento. Usted y yo no lo podemos meter en un microscopio y analizarlo, pero usted va a saber que está ahí, como el viento. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo tiene una vida moralmente buena. Nicodemo realmente no era un narcotraficante, Nicodemo realmente no era un violador, él no trataba con blancas, no trataba con, no esclavizaba personas para explotarlas sexualmente. Nicodemo no era un ladrón, ya sea en algún negocio, en el gobierno. Nicodemo era una persona que se portaba bien. Nicodemo era un buen ciudadano. Quizá usted que está viendo esto sea un buen ciudadano, pero aún no tiene vida espiritual y no va a poder ver ni entrar en el reino de Dios. Su mayor necesidad no es escribir un libro, no es ir a París, no es tener su chequera llena, es tener un encuentro con Jesús, es venir a Él en arrepentimiento y creer en Él para nacer de nuevo, como es lo que está enseñándole aquí. Y vea lo que le dice Jesús a Nicodemo, a ver, tú eres maestro de Israel, tú eres un fariseo, tú enseñas la Biblia y no sabes esto. Quizá nosotros seamos buenos ciudadanos, quizá nosotros seamos buenas personas en un sentido, pero estamos separados de Dios, hemos pecado contra Él. Y esto nos convierte en seres con una necesidad superior, que es nacer de nuevo, que es tener un nacimiento espiritual. Juan 11, 3, 11 al 13 sigue diciendo el pasaje. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Vea lo que le dice Jesús a Nicodemo. A ver, lo que yo he visto te lo he dicho a ti, pero tú no recibes mi testimonio. Hay muchas veces que hay personas que nos han hablado de la palabra de Dios y que es el mismo Dios hablándonos y nosotros no recibimos su testimonio. No el de la gente, sino el de Dios. Dios está hablándonos, Dios está buscándonos. Y sin embargo nosotros no recibimos su palabra. Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está diciendo, nadie ha subido al cielo sino el que está el día de hoy aquí delante de ti, Nicodemo. El Hijo del Hombre, que viene del cielo, que está en el cielo, viene del cielo. Entonces usted no necesita escribir un libro. Usted no necesita invitar a comer a alguien. Usted no necesita comer iguana. El día de hoy usted necesita nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está diciéndole a Nicodemo, tú eres maestro de Israel, tú conoces algo, esto de Biblia, ¿no? Algo de Biblia, entonces, ¿tú recuerdas aquel pasaje de Moisés? Hay un pasaje en la Biblia que trata de que el pueblo tuvo un pequeño percance. ¿Sabe qué ocurrió? Hubo unas serpientes que empezaron a morder al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Y sabe qué ocurrió? La gente empezó a morir. Y entonces Moisés, Dios le dijo, levanta una serpiente en este palo, una serpiente de bronce, y todo el que la vea, el que voltea a verla, va a ser curado y sanado de ese veneno letal. ¿Y sabe qué ocurría? Había gente que quizá probablemente decía, qué tontería tan más grande, ¿cómo voy a voltear a ver a una serpiente que está ahí en un palo de bronce y entonces me voy a sanar? Y la gente no volteaba a verla. ¿Y sabe qué ocurría? Se moría. Pero había gente que decía, yo creo que si se levantó esa serpiente, y si me ha dicho Dios que voltee a verla y voy a quedar sano, yo creo que es el método que Dios ha usado para salvarme del veneno de la serpiente. ¿Saben qué hacía? Volteaban. ¿Saben qué hacía? Quedaban sanos, curados del veneno de la serpiente. Y le dice Jesús a Nicodemo, ¿tú sabes eso? Todo aquel que volteaba a verla quedaba sano. Entonces Jesús le dice a Nicodemo y le dice el día de hoy a usted, si usted voltea a verme, si usted cree en mí, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Le está diciendo Jesús a Nicodemo, mira Nicodemo, tú vienes sin vida espiritual, porque Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Jesús sabía que Nicodemo venía con una necesidad mayor que la que podamos nosotros pensar, de dinero, de comida, de lo que usted guste y quiera. Nicodemo venía con una necesidad y Jesús la sabía, porque él no tenía vida espiritual. Nicodemo no entendía las cosas espirituales. Nicodemo no alcanzaba a entenderlas. Y Nicodemo, si moría en esa noche, no iba a ver el reino de Dios. ¿Por cuál razón? Por su pecado, por estar separado de Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia allá en Romanos, un libro llamado Romanos. ¿Cuál es el salario por trabajar 8 horas diarias? 40 horas a la semana. Va a depender a qué se dedique. ¿Cuál es el salario? Pero va a haber un salario. ¿Cuál es el salario por desobedecer a Dios? Es una separación eterna de Él, que empieza en esta vida y continúa por la eternidad, en un lugar llamado infierno. Sí, pensamos que son cuentos de hadas, pensamos que esto es para atormentar a la gente, pensamos que es para sacarle dinero, ¿verdad? Voy a decirle esto a la gente para que venga y nos dé dinero. De ninguna manera. Esto es lo que Dios tiene para su vida. Y Dios sabe que la mayor necesidad que usted tiene es reconciliarse con Él. Usted tiene una vida que está separada de Él, una vida con pecado, una vida donde usted y yo le hemos dicho, Dios, yo quiero voluntariamente alejarme de usted, yo quiero vivir una vida donde usted no esté. ¿Y sabe qué hizo Dios? Hace 2000 años mandó a su Hijo Jesús para morir en mi lugar y en su lugar, para que usted voltee a verlo, para que usted crea en Él, para que usted se arrepienta y tenga este nuevo nacimiento y tenga esta vida eterna. Vea lo que dice ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Evangelio, lo que estamos hablando aquí, las buenas noticias, tiene 2 demandas para que usted pueda nacer de nuevo. Arrepentimiento. Vea Marcos 1:15, dice, Jesús estaba hablando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Nicodemo no iba a ver el reino de Dios si no nacía de nuevo, si no se arrepentía y si no creía en el Evangelio. Usted tampoco va a ver el reino de Dios, ni en esta vida ni en la que sigue, si no se arrepiente y no cree en el Evangelio. ¿Por qué no se arrepiente el día de hoy? ¿Por qué no da media vuelta a su vida? ¿Por qué no le pide perdón a Dios por su pecado? ¿Por qué no reconoce que usted le ha fallado? ¿Por qué no lo hace en esta misma tarde, en esta misma mañana, en esta misma hora? ¿Por qué no se arrepiente en esta ocasión? El Evangelio le está demandando a usted que se arrepienta. Quizás sea como Nicodemo. Quizás usted diga, ¿pero de qué me voy a arrepentir si soy un buen ciudadano? Usted sigue en rebelión con Dios. Usted sigue, si usted ha mentido alguna vez, esto se llama pecado y esto es suficiente para separarnos de Dios. Sí. ¿Por qué no se arrepiente el día de hoy? Y usted quizá puede ser no como Nicodemo y quizás su vida está hecha un desastre. Jesús también le está buscando y sabe que Jesús también conoce que la necesidad más profunda de su corazón es que nazca de nuevo, es que se reconcilie con Dios a través de lo que Él hizo por usted. Y Él está pidiendo estas dos cosas, que usted se arrepienta. Deje esa vida sin Dios, deje de vivir sin Cristo, deje de vivir en rebelión con Dios, deje de esconderse de Dios, o deje simplemente de manera voluntaria de vivir una vida en pecado contra Él. ¿Qué más le pide ahora el Evangelio? Fe, lo que leímos ahorita, para que todo aquel que en Él cree. El Evangelio está pidiendo que usted confíe que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús murió por usted hace 2000 años. ¿Para qué? Para que usted sea libre, para que usted pueda nacer de nuevo, para que usted pueda tener esta relación con Dios, para que la necesidad de su corazón sea satisfecha. Usted tiene que confiar y creer en su corazón de que Jesús es su Señor y su Salvador personal. ¿No le gustaría hacerlo en esta ocasión? El Señor le está llamando y le está invitando. Arrepiéntase y crea en su Hijo Jesucristo. Voltea a ver a Jesús en esa cruz, muriendo y pagando en su favor, muriendo por usted. Usted solamente tiene que arrepentirse y Él ya pagó por usted. Pero si usted se rehúsa a hacer eso, dice, quiero leerle un pasaje que está ahí en Juan, un versículo después. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios mandó a su Hijo para salvarlo a usted, no para condenarlo. De verdad, el día de hoy Dios no está condenándole. El día de hoy Dios está invitándole para que sea salvo. Porque para eso mandó Dios a su Hijo, a morir en esa cruz. Fue clavado y fue crucificado. Él nunca tuvo ningún pecado. ¿Y por qué murió? Porque usted tiene miles de pecados. Porque yo tengo miles de pecados. Porque el mundo tenemos millones de pecados. Y entonces Él murió de manera sustituta en esa cruz, en su lugar y en el mío. Y dice el versículo 18, Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Si usted el día de hoy se arrepiente y cree en Jesús, no va a ser condenado, va a nacer de nuevo, va a tener vida eterna. Pero dice así, pero el que no cree, pero el que se rehúsa a creer, pero el que dice mañana, pero el que dice después, pero el que dice no me interesa, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado. Ya, el día de hoy fue condenado. ¿Cuándo fue condenado? Cuando le dijo a Dios, Dios, ya escuché su mensaje, ya escuché sus buenas noticias de que supuestamente vino aquí a salvarme y que mandó a su Hijo Jesús y murió en una cruz. Pero no me interesa. Gracias. Dice la Biblia, ya ha sido condenado. ¿Y cuál es el delito por el cual usted va a ser condenado en el infierno, en el futuro? Dice la misma palabra de Dios. Por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios, por no haber creído en que Jesús murió por usted. Venga el día de hoy a Cristo, arrepiéntase en esta hora. Arrepiéntase, reconozca que ha pecado, reconozca que usted está mal delante de Dios, reconozca que su vida está lejos de Dios, reconozca que su corazón está roto, está vacío, está realmente contaminado por el pecado, está realmente infestado por el pecado. Pídale perdón a Dios en esta hora. Dios, perdóname por lo que he hecho. Dios conoce nuestros pecados, Dios conoce sus pecados, pídale perdón a Dios.
y en esta hora crea en Jesús. Dígale a Jesús: Jesús, yo creo en ti como mi Señor y Salvador personal. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú viniste a salvarme. Sé mi Señor y mi Salvador personal. Confío en ti, creo en ti. Crea en Jesús en esta tarde. Porque si el día de hoy morimos, aunque hayamos escrito un libro, aunque hayamos comido carne de iguana, aunque hayamos invitado a una persona de la calle a comer, si el día de hoy morimos y no hemos nacido de nuevo, no nos hemos arrepentido y no hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que nos espera la condenación. A usted le espera la condenación. Acepte hoy estas buenas nuevas. Crea hoy en Jesús. Crea el día de hoy en Jesús. ¿Le gustaría hacerlo en este momento? Dios conoce su corazón, Dios conoce su vida, Dios conoce realmente si quiere hacerlo. ¿Qué le parece si oramos, hablamos con Dios y le pedimos que sea Él, pues que quien hable su corazón? Y de verdad, dígale en su corazón a Dios: perdóname por mis pecados. Y crea en Jesús. Crea que en esa cruz Él murió por usted. Él murió por usted. Y sabe que después de 3 días, Él estuvo 3 días en un sepulcro, pero al tercer día se levantó. Y Él está el día de hoy en el cielo. Él ascendió al cielo después de 40 días aquí en la tierra. Y Él está el día de hoy en el cielo. Él está el día de hoy en el cielo. ¿Y sabe qué? Él quiere salvar su vida en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Vamos a orar. Dios, gracias porque tu palabra nos habla y nos dice que tú has mandado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, porque nosotros somos seres que no tenemos vida espiritual, somos seres pecadores, somos seres que te fallamos, somos seres separados de ti, somos seres miserables que no tenemos vida espiritual y que no vamos a ver el reino, tu reino, Señor, en un futuro. Te pedimos ahora que por favor perdones nuestros pecados, que por favor perdones nuestras faltas. Y Padre, queremos pedirte que tu Hijo Jesús sea nuestro Señor y Salvador. El día de hoy aceptamos, creemos en el sacrificio de Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Perdona nuestros pecados el día de hoy. Creemos que Jesús es nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted realmente hizo esta decisión, usted creyó en Jesús como Señor y Salvador personal, se arrepintió de sus pecados, por favor contáctenos. Por favor déjenos un mensaje. Queremos conocerle, queremos orar por usted y queremos saber más de usted. Que Dios le bendiga y que Dios siga bendiciendo su vida. Que así sea. Amén.